Buenas tardes, estimados participantes. Hoy continuando con el módulo 2 de Laboratorio de Electrotecnia, veremos la práctica número 3 y la número 4. La práctica número 3 lleva como título el osciloscopio y la número 4 lleva como título circuitos RC. Lo que plantea la práctica 3 y le voy a mostrar es el principio del funcionamiento del osciloscopio, cómo se manipula y se usa en el LiveWire con la función senoidal, que es la más estudiada en la parte de electrotecnia y misma electrónica. También la respuesta transitoria de un circuito RC, también la determinación de la constante en tiempo de un circuito RC. Y por último, el tiempo de carga y descarga de un condensador en el circuito que simularemos, que simularé en LiveWire y mostraré algunas fórmulas para la parte práctica que les voy a dejar en el pizarrón y la parte de una calculadora de circuitos RC donde ustedes van a obtener los valores de Q máximo, que es la corriente, la corriente también de carga, el voltaje y otros datos allí que les voy a enseñar de qué manera van a entrar con el link que está en estas diapositivas, en un título al final de carga y descarga del condensador. Le daré una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy, no sin antes decir que es un osciloscopio, que es un instrumento de medición que sirve para medir voltaje, también mide, si lo hacemos en función del tiempo, la corriente, en forma gráfica, donde se puede ver también el periodo de una señal, ya sea senoidal, cuadrática, otra que les voy a mostrar allí ahorita en las diapositivas. Varias funciones se pueden medir o gráficas en un osciloscopio y calcular los voltajes, que está el voltaje RMS, el voltaje pico, así sucesivamente. La principal ventaja que se tiene con un osciloscopio es que nos muestra el comportamiento de la gráfica, que esto en electrónica y también en electrotecnia es muy importante. Así, según sea a la hora de que vamos a medir, sea una tarjeta electrónica o voltaje de una fuente de poder o una fuente de alimentación, nos muestra el voltaje exacto de la señal senoidal en forma de corriente alterna o en su voltaje alterno. Allí mediríamos qué voltaje está dando dicha fuente o tarjeta electrónica en las distintas salidas que se puedan medir. También otros parámetros pueden ser vistos en el osciloscopio. Ahora, viendo lo que es un circuito RC, es un circuito que contiene resistencia y condensador o capacitancia que se presenta como un componente electrónico que almacena carga eléctrica, como ustedes ya conocen, almacena energía y usualmente se utilizan estos circuitos para controlar y filtrar la señal de una eléctrica de un equipo. También en electrónica tiene unas aplicaciones como es reducir el ruido, ajustar la cantidad de señales de salida transmitidas en equipos, amplificación de señales eléctricas y el uso de circuitos RC sirve principalmente para el acondicionamiento de señales. Ya con esta introducción de lo que es la práctica 3, que es el osciloscopio, y la práctica 4, que es un circuito RC, les voy a dar la parte teórica que les mencioné anteriormente en una pequeña introducción de lo que es un osciloscopio, como les estoy mostrando acá. Este osciloscopio, puedo ver las señales que genera, desde si es de voltaje, como ustedes observan acá, con esta perilla, aumento lo que son los milisegundos y los microsegundos de cómo ver esta señal. Si es unidad, como observan, es en forma de onda. Y si la representación gráfica de señales eléctricas pueden variar con el tiempo. Es muy usado en electrotecnia también como en el generador de señales para el comportamiento de una señal. El generador nos alimenta, da la señal o da el voltaje, esto genera más que todo, y allí nos dará una señal que estemos buscando para medir. También los tipos de medición frecuentes realizados por un osciloscopio encontraremos la medición de voltajes, que es
como cuando se mide con un tester o lo vimos en el tema anterior, en el módulo uno, que podemos medir con el positivo y el negativo. Aquí el osciloscopio tiene dos canales. En el canal uno puedo conectar en los extremos de una resistencia y me va a dar el voltaje de la caída de tensión que existe allí. Estos son los dos puntos. Los voltajes pues también me dicen pico a pico. Ahí me lo va a mostrar en la señal senoidal donde termina la señal por la parte positiva, pico más alto, y por la parte negativa, el pico más bajo. También puede medirse el valor máximo y mínimo de una señal. Es importante que especifiquemos al realizar una medida qué tipo de voltaje estamos midiendo, si es voltaje alterno o voltaje continuo. Eso también lo vimos en el anterior módulo. Los tipos de mediciones frecuentes realizados con los osciloscopios, aquí aparece de nuevo lo que es la parte del voltaje, que es lo que más en un osciloscopio podemos encontrar para medir. Acá, como observa, lo que observa el voltaje pico, como lo nombré hace rato, que era el más alto, y aquí el voltaje pico cuando es el más bajo. Tenemos el voltaje eficaz, tenemos el voltaje pico a pico, que es de extremo a extremo. Tenemos la medida realizada, aparte de este simple cálculo, por ejemplo, la intensidad o la potencia. Cuando hablamos de corriente alterna, pueden ser complicados, porque siempre el primer paso para medir otras magnitudes es empezar por el voltaje. Acá tenemos este ejemplo que tengo acá, voltaje RMS 240 voltios, voltaje pico estaría dando por aquí unos 280 o 300 voltios, y cuando medimos acá en parte de C, es una señal completamente lineal. Allí también tendríamos 240 voltios, pero en forma lineal. Aquí lo tenemos en forma ondulada porque es voltaje alterno. Por eso hay que tener cuidado qué es lo que se está midiendo. Para la medida en el tiempo de la medición en los osciloscopios y frecuencia, hay que tener en cuenta las subdivisiones y divisiones que trae el osciloscopio en pantalla. Como observas, veo unas subdivisiones. Lo vamos a ver en el programa de Livewire cuando estemos graficando. Cada subdivisión que ustedes observan acá va a tener un valor. Por ejemplo, de aquí de 0 a 10, si esto es 10, esto es 20, esto es 30, esto es 40. La subdivisión que me daría 2, 4, 6, 8. Cada subdivisión sería de 2, de 2. Si está en la tercera raya acá subiendo, 1, 2, 3, tendría 1, 2, 3, 2, 4, 6 voltios, un ejemplo. Hay que tener en cuenta esa parte cuando se mida en forma horizontal para obtener una precisión de lo que se está midiendo en ese momento. Al igual que ocurría con un voltaje, la medida de tiempo será más precisa si el tiempo a objeto de medida ocupa la mayor parte de la pantalla. Para ello, tomaremos el conmutador de la base en tiempo. Si encontramos una señal, utilizamos el mando de posicionamiento vertical, que podemos utilizar las subdivisiones para realizar una medida más precisa. Lo que le acabé de mencionar, cada subdivisión, viendo la señal, si pasa por aquí y toca esa subdivisión, se cuenta y tendríamos un voltaje de 6 voltios, contando la tercera raya subiendo, 2, 4, 6, por ejemplo. La medición de voltaje, cuando hablé de la omnificia perimétrica, multímetro, tester, acá lo tenemos. Acá tengo la medición de voltaje en DC y la medición de voltaje en AC. En el anterior módulo les enseñé cómo se medía la parte positiva roja de la punta del multímetro. Me va a medir la parte positiva que marque la batería o algún acumulador de voltaje como una batería de carro. Tiene su parte positiva, su parte negativa. Ya en la parte AC podemos colocar las puntas en cualquier parte, sea en la parte de fase neutra, y estuviéramos midiendo entre esos dos puntos un voltaje alterno. Hay que tener en cuenta y cuidado también cuando les dije, es con la medida de la corriente, con un amperímetro, tiene que ser el teste, colocarlo en la función de corriente, pero colocarlo en serie. Nunca colocarlo como está acá en paralelo, porque esto es medir corriente, voltaje en paralelo de un elemento, esta batería que tenemos allí. Ya la corriente de esta batería que estoy consumiendo, teníamos que conectarle un bombillo a ella y colocarlo en serie para ver qué consumo tiene dicho bombillo o medir la corriente que está pasando en ese momento por el circuito.
Tenemos que en el osciloscopio y con el voltímetro existe una relación de medición de tensión y hay unas ventajas y unas desventajas. La diferencia entre un osciloscopio y un multímetro digital es que por lo menos la principal es que con un osciloscopio puedo tener valores más exactos a la hora de medir. Ya con un tester o un multímetro o lo que usemos para medir en ese instante, sea una pinza perimétrica, los valores no podrán prácticamente ser exactos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un margen de error del más o menos con 15% o 20% de tolerancia. También el osciloscopio está diseñado para también verse visualmente la señal o el voltaje, cómo se comporta en ese momento, si la señal senoidal se está dando o las ondulaciones así perfectamente, como lo mostré el módulo pasado con una gráfica que se veía como esta que tenemos acá. Por ejemplo, esto es la señal senoidal sin contratiempos, sin errores. Ahora, si me da una señal a lo que esté midiendo el elemento que empieza a moverse por acá, subir y dar no es simétrica ni es completamente ondulada, ahí se está viendo que hay una falla en esa parte que estoy midiendo o el voltaje que está entregando está mal, no es el voltaje correcto y allí pasa algo en el circuito. Por eso que los osciloscopios, una ventaja es que la podemos ver. En cambio, en un multímetro solamente nos da la lectura. Si debe dar 120 voltios, me va a dar 115, 110, más nada. No sé por qué, cómo está la señal, si está sin comportándose, eso se llama sin distorsiones, la señal no tenga distorsiones, o esté completamente pura. En la medición de periodo de una señal se va a tener en cuenta el periodo que tiene la señal señal en pasar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Cuando ella llega a la parte positiva, completa 180 grados. Ya en la parte negativa, cuando otros 180 grados más, ¿qué me está dando? 360 al tener la onda completa. Por eso en los circuitos se puede medir directamente los tiempos, la medida de fase será indirecta. También se puede ver el de fase cuando indica el ángulo de atraso o en adelanto que posee una señal, eso también lo podemos medir con el osciloscopio. Acá lo que le estaba mencionando en la parte teórica, esto es medir una fase de fase. Esta parte, acá, a ver un tiempo, un de fase, y acá van las dos señales, la del señal verde y la roja, una adelanta a la otra. Acá vemos la frecuencia, que no es más uno sobre el periodo. Acá tenemos la amplitud, no cumple el ciclo completo. Aquí hay 360 grados. Todo esto que marca acá la señal. Hasta acá es 360, hasta acá muestra 180. La marca de medida de los flancos, las subdivisiones, las divisiones tienen que tener en cuenta a la hora de medir en el osciloscopio, como les dije, si esto vale 5, 10, 20, estas subdivisiones, si esto es 10, 2, 4, 6, 8, valdrían 2. Las mediciones, como dije en la introducción, se las iba a decir que no solamente se miden señales cenitales, sino también pueden encontrar estas señales, las pueden ver en un osciloscopio según la relación o lo que se llama escala en que se coloque el osciloscopio. Van a encontrar varias señales de diferentes tipos. La respuesta transitoria de un circuito RC viene dada por la resistencia, por el condensador, como lo dije también. ¿Por qué? Porque es un parámetro que regula la velocidad a la que crece la tensión. También en esta gráfica, observen, va hacia abajo, decrece la señal. Acá hay un tau, que el tau es resistencia por el condensador. Es un valor para hallar lo que implica la práctica 4. Yo les voy a hacer comúnmente las fórmulas allá en el pizarrón, se las voy a dejar allí para que ustedes las saquen cuando suba esta diapositiva y ahí la van a ver y la van a sacar para resolver la parte analítica que tienen que resolver para comparar los resultados que hay con la calculadora que yo les voy a conocer por la web, la pueden vía online, la van a ver y la van a poder trabajar como lo voy a hacer yo. El circuito RC es un circuito con un condensador y una resistencia, más la redundancia, como ya lo dije,
En la figura ya lo observan acá, RC tiene una fuente de alimentación, B sub C, y un switch donde indica que cierra el circuito. Cuando cerramos el interruptor S, como ustedes observan acá, un tiempo igual a cero, el condensador no se carga instantáneamente. Su carga evoluciona es con el tiempo en forma exponencial. Van a ustedes observar en la gráfica que voy a explicar acá, en el ejercicio de la igual, cómo decrece la señal en el momento que está en tiempo de carga y cuando estamos en tiempo de carga va a decrecer de esta manera como observan acá, así decrece hacia abajo. Crecer es hacia arriba, va subiendo. Decreciendo es bajando. Acá está la forma de hallar la carga. Es condensador por el voltaje, 1 menos X menos T sobre RC. Y RC va a ser también el tau, que es igual a RC. Se sustituye y eso se lo voy a explicar. Como le dije en las fórmulas que le tengo un formulario allí para hallar los valores analíticos. También en esta parte del tiempo, en el circuito en RC, encontraremos esta fórmula para hallar la corriente. Es decir, inicialmente el valor de su cero es cuando es la corriente de carga, E sobre es que es voltaje sobre la resistencia, y después decrece exponencialmente. Al producto RC se le llama constante de tiempo en el circuito y T equivale al condensador, que tardaría en cargarse y de continuar con todo el momento la intensidad del voltaje inicial, la corriente I sub cero. Por eso es que la fórmula es I es igual a Q sub cero entre RC por E a la menos T sobre RC. En la determinación de la constante de este circuito RC, esta la intensidad que comienza valiendo de Q sub cero sobre RC y disminuye en la fórmula que les acabo de nombrar. Acá es con un condensador y una resistencia y una fuente de alimentación, cierra el circuito y ahí tenemos el circuito RC también. En la determinación también en la parte de descarga, la I sub cero equivale al tiempo necesario cuando decrece y la intensidad va a ser de 0,37 por I sub cero. Bueno, ustedes acá que este 0,37. Aquí va decreciendo, la carga de condensador almacena energía en el campo. Acá encontrarán ustedes la fórmula que les estoy nombrando. B sub B se despega y me da I por R sobre Q sub C. La corriente, cuando está la señal hacia arriba, la carga, es I igual a B sub B entre R, E a la menos 1 sobre RC. Y el tiempo de carga y descarga del condensador lo estamos ahí viendo ya cuando es carga. Cuando es descarga es de esta manera, va hacia abajo, también están las fórmulas allí, las voy a sacar ahorita como dije, y acá donde viene lo que ustedes, cuando vean este encuentro, tienen que hacer igualmente como lo voy a hacer yo. Van a seleccionar tiempo de carga, de descarga del condensador, ahí me va a salir el vínculo para llevarlo hacia la web y abrirlo por internet. Aquí le voy a dar doble clic, voy a tratar de entrar. Y observan, acá está más o menos, lo voy a hacer después que ahorita comparta el pizarrón, pues lo van a ver mejor, ya lo tengo allí. Me voy a guiar yo para hallar los valores. Por ejemplo, si me dan ese ejercicio, me dice que es, también tengo acá la resistencia 1 y aquí viene el otro switch 1, switch 2 y está la resistencia 2 aquí. Sea 2 de 1. Entonces, acá para calcular en la forma de carga, necesito los valores. Hacer, por ejemplo, 2 en la resistencia, voltaje va a ser 120, 120, y el condensador es de 1000 microfarads, desde un faradio. Pero ahorita van a observar en la pizarra, un faradio equivale a 1 millón de microfaradios. Entonces tenemos que colocar uno y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le doy enter y me da el valor de RC de una vez. Pum, me dio el tau 2, RC, la constante del tiempo es 2. Ya aquí me resolvió una parte. Ahora vamos a ver. La corriente máxima del circuito va a ser 60 amperios.
La carga alcanzará el Q máximo, va a ser de 120 millones. Si observan, aquí hay tres más. A ver, acá sería o 1200, no 123 aquí y 3 aquí, 120 millones microcoulombios. Solamente en el inicio, acá empezando, cuando no voy a empezar a un tiempo igual a cero, lo tengo que colocar acá abajo, como observan lo que estoy haciendo, cero, para un tiempo igual a cero, le doy Enter, me evalúa que la I máximo va a ser de 60 amperios también, el Q máximo va a ser cero, el voltaje del condensador va a ser cero, la corriente de carga va a ser uno y la I máxima va a ser cero. Ahora, cuando evalúe en un tiempo igual a 10, a 20, a 30, porque según eso se va haciendo con la gráfica, si yo tengo un tiempo igual a 10, ejemplo, ¿cuánto me va a dar? Le doy Enter, me va a dar los valores y máximo 0.40, 20, 42, 7, 68, 0.00, 67, 37 la corriente de carga, 0.99, 32, 62 es la voltaje, la carga del condensador y el Q máximo me va a dar este que está acá 11.919, 14.46. Ustedes le dan acá, entran con un clic hacia adentro acá y lo mueven hacia la derecha y ven todos los decimales. Recomendación que les doy para hacer los cálculos analíticos es que utilicen todos los decimales en la calculadora para que le dé exactamente los mismos valores que están acá en la calculadora de circuitos RC. Y cuando estamos hablando de la carga de un condensador. Ahora, cuando voy a hablar con la carga del condensador, la descarga, me vengo acá y subo y busco donde dice descarga del condensador. Observen, le voy a dar clic, está acá a la mano, descarga del condensador y ahora me pasó a la calculadora para la parte de descarga. Busco en qué parte del circuito se está comportando los valores que necesito. Es cuando cierro el switch 2 y abro el switch 1. Entonces, después del switch 2 está una resistencia de 1 ohmio, es la resistencia 2 y el condensador es lo mismo, un faradio. Entonces, una resistencia de 1 ohmio, un voltaje igual a 120, condensador de un faradio sería 1000, 1.000.000, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le doy Enter, me da el valor de 1 RC, que es igual al tau, ya me está resolviendo lo que es la corriente. De ahí máximo es 120, Q máximo 120 millones también, y máximo 120, y Q máximo 120 millones y B sub 0 120. Para un tiempo igual a cero, que es cuando vuelve a empezar a bajar, me va a dar los mismos valores que tengo acá, la vuelta de carga es igual a 1, la vuelta de condensador es igual a 1, la corriente es igual a 1 y la I máxima 120. Pero si lo evalúo a un tiempo diferente, según la gráfica que nos dé en el iWire, pues tenemos que tener el tiempo, por ejemplo, de 20 o de 20 segundos, le pongo ahora un ejemplo que empiece en 20 segundos a decrecer la señal, me da los valores de I máximo, me da el valor de condensador 2.06, voltaje de su 2.47, con máximo 0.2473, la corriente de carga 2.06 y 20 va a ser el RC, el tau. Tenemos ya los valores, como observan, con la calculadora de circuitos RC. Ya tenemos allí, ustedes una guía muy práctica para cuando le coloque el problema en la práctica, ustedes lo hagan por esta parte, la parte analítica, y cuando lo estén simulando, lo expliquen que acá, por ejemplo, en la parte, cuando cierran el switch 1, empieza a cargarse desde cero hacia, no sé, póngale a 120 que carga el condensador, luego cuando empieza a decrecer, si a los 20 milisegundos o 20 milisegundos, como lo voy a explicar ahorita en la parte de la igualdad, y así ahorita les dejo las fórmulas en el pizarrón y ustedes resuelven la parte analítica. Tienen para hacerlo de una manera de comparar el resultado, ya con esta calculadora que les estoy dejando acá,
Por ejemplo, si quiero volver a donde es la carga del condensador, subo acá y busco carga del condensador y automáticamente me pasa a la carga del condensador. Otra vez, cálculo de carga del condensador. Así, mire, esto está todo en cero porque no tengo valores, tengo que mirar el circuito y colocar los valores los datos que me den en el circuito para hacerlo. Voy a hacerlo en la igual, un ejemplo que esté por allí. Vamos a abrir, dejar de compartir. Voy a abrir el iWare ahora. Bueno, en la parte voy a mandar yo. Aquí tenemos una señal. Aquí tengo un osciloscopio que ustedes saben que se saca de acá de la señal measuring, que son las, lo tenemos osciloscopio, lo ponen para acá. Aquí lo tengo. Y una fuente que me alimente, una fuente que me alimente de cuánto, de 10,60 que es el valor fijo. Eso nos va a dar la señal senoidal, como ustedes observan acá, le doy, cuando usted le que pase esto, que está muy rápida la señal, que no la puedan ver, lo que hacen es bajarle acá, con clic derecho, a 500 milisegundos, ya se ve un poco menos angosta, se ve más angosta, se ve más pegada, perdón, luego lo ponemos en 200, ya se empieza a ver mejor, si lo pongo en 100 milisegundos, ya aún la veo mejor y aquí la puedo darle pausa y puedo observar el valor que me está dándole aquí en zoom, la lupa, empieza a crecer y vemos las subdivisiones y divisiones con el osciloscopio. Estás hablando, estamos con voltaje con respecto al tiempo. Tenemos un voltaje de acá de 10 20 ejemplos. Entonces, si esto vale 10, cada subdivisión va a valer 2 4 6 8 10. Entonces, 2 subiendo me darían 12 14 y está entre la mitad del 15 del 16 y el 14. Existe la mitad, entonces 15. Aquí tendríamos un valor de pico de 15. Y ese valor de pico se lo voy a dar según lo que les pida, si de 15 de 10 de 12 para realizar. Así me lo van a mostrar ustedes. Acá, por ejemplo, tengo tantas divisiones, la suma, acá van a tener un voltaje pico de tanto. De 15 en este ejemplo, los que yo les mandé, pues ustedes me los van a mostrar igualmente. Vamos a bajar el zoom, con la mano me voy hacia la izquierda. Aquí tenemos un valor pico de 10,60 que ese es el valor que van a hallar ustedes. Fórmulas que le voy a colocar allá para que les dé 10,60 para colocarlo en esta señal que va a ser una de las que están acá en las fuentes. Buscamos aquí donde dice Power Supplies. Acá tenemos la fuente, tenemos esta fuente. ¿Cómo le cambian el valor? Entran con clic izquierdo o clic derecho, dice propiedades y le dan un valor donde dice voltaje AC 10,60, frecuencia 10 Hz, bueno, lo ponen aquí 10 Hz y va a quedar igual que este. Si no, para que crean más ustedes, le voy a dar clic derecho acá, le doy propiedades, el que observan, que está en 10,6, que es 10,60 y 10 Hz la frecuencia, en unidades de 10 Hz en voltios. Aquí lo que hace es conectar en el canal uno el osciloscopio y le dan, para sacar la gráfica, ustedes recuerden que es de esta manera. Como observan, acá conecté el canal uno del osciloscopio para que me diera esta gráfica. Para volver a sacar la gráfica, ustedes saben que tienen que colocarse acá donde dice Graph, le dan clic, luego con el clic derecho del mouse también lo seleccionan y ahí sacan la gráfica. Lo voy a hacer en otra página nueva para que ustedes observen cómo es. Voy a cerrar esto que tengo acá. Vale, acá.
Voy a abrir como uno nuevo. Vamos a cerrar todo. Ya lo cerré, voy a volverlo a abrir. Bien. Acá el computador, a lo que abro el programa, se pone a pensar un poco y no, para hacerlo de la gráfica. Un momento lo voy a hacer aquí con el osciloscopio, buscarlo. Ah, pero voy a compartirlo. Acá, compartir este. Ajá. Un nuevo ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Busco acá el osciloscopio, el Mesuri, osciloscopio. Le doy acá donde dice la grafiquita, clic derecho y lo saco por acá. Me está seleccionando, clic izquierdo, perdón. Clic izquierdo del mouse, me sale esta cruz o señalador y abro y ahí me sale la gráfica. Los valores se van cambiando en propiedades. Está el valor pico máximo, el valor pico mínimo, el tiempo que le vamos a dar, exactamente como le di acá a esta ejercicio que estamos viendo ahorita. Le di valores de 30 para la parte positiva, 30 para la parte negativa, 40 milisegundos según lo que le pidan en el problema. Si le dicen que lo evalúen 40, 30, 15 milisegundos, lo colocan acá abajo. Si el valor pico, si es 15 o 20, pues le dan, si es 15 le dan 20, si es 20 le dan 30 y así sucesivamente. Así es que se trabaja con el osciloscopio en la manera de graficar. Le dan acá apply y la gráfica, como le dije, si está muy rápido, se meten acá donde dice 0.1, clic derecho y lo bajamos acá en tiempo, perdón, dice tiempo, clic derecho y lo bajamos a 100. Ahí empieza a andar más lento y lo podemos observar, la gráfica la podemos parar. Aquí la vemos. La voy a parar acá con el pausa y vemos los valores pico, como le enseñé hace rato. Si aquí es 10, aquí cada uno vale 2, 4, 6, 8, 10. Si aquí de 10 a 20 sería 12, 14, 16, 18, 20. Tendríamos 12, 14. Mitad entre 16 y 14 es 15. Entonces tendríamos un valor de 15 y valor de pico. Entonces lo va a colocar en la pizarra las fórmulas. Así hallarían esta parte, por lo menos cuando vayan a hallar el del circuito RC, pues tienen que saber el tiempo de carga, tiempo de descarga. Aquí les dejo las fórmulas de este ejercicio 2 y 2 y uno. Entonces tengo dos, resistencia vale uno, el otro vale 2 y el otro vale 2. Tiempo de carga sería R por C, R1 por C, 2 faradios. Los 2 faradios lo llevan, serían 2 millones, porque un faradio equivale a 1000 microfaradios, un millón de microfaradios. Como lo coloqué en la calculadora que le denoté en la parte de las diapositivas, en la antepenúltima diapositiva, antes de los videos de referencia, está esa parte donde está subrayado el subtítulo, el título del condensador, tiempo del condensador de carga. Allí le dan doble clic y van a entrar en lo que le estoy diciendo. Eso tiene el nombre de, exactamente, para recordar, tiempo de carga y descarga de un condensador. Ahí está subrayado, en ese subrayado está el vínculo
para llevarlo hacia la web y abrirlo por internet. Ya al final le dejo los videos de referencia, diapositiva. Vamos a simular esta parte que está aquí. Como a dar. Primero dice que hay que cerrar el switch. Paro aquí en pausa y coloco el switch 1 abierto, cerrado y el 2 abierto. Le doy clic a Run y empieza la gráfica a andar, como observan. Va a llegar a 100 voltios. Observen a 100 voltios. Pasa por 10 milisegundos, que lo tengo acá 10 segundos. Luego me viene a 20. En 20 lo paro con el pausa. Voy calculando, me va a llegar a 20. Ahí lo paré. No, se me fue. Vamos a volverlo a realizar. Ahí empieza a dar run desde 0. Llega a 10. Llega a 100. Acá en 10 llega a 100. Ya está el voltaje del condensador a la máxima carga. Aquí va a llegar a 20 segundos, que es donde va a empezar la descarga. Se calculó. Ahí sí es. Ahí lo tengo en 20 segundos, como observan acá. Y entonces, ¿qué hago? Lo dejo en pausa, abro el switch 1, cierro el switch 2 y le doy run otra vez. Y ahí van a ver ustedes que empieza a decrecer la señal, está en tiempo de descarga, me va a llegar a 40 milisegundos, más o menos, que es lo que le dimos, que casi cuando llega a cero va a estar en 40 milisegundos. Lo vuelvo a parar con el pause aquí, en 40, calculando que casi es cero. Y ahí es la parte que ustedes me tienen que igual explicar. Me llega a tanto cuando carga, qué voltaje va a tener, cuando está en 10 segundos, cuando van 20 segundos, según el tiempo de carga que calculen. Aquí les dejo la fórmula y les dejo más o menos el ejemplo. Y ahí está cuando empieza a decrecer y tenemos el tiempo de descarga, que es lo primero que se tiene que hacer para hallar los cálculos analíticos en alguna parte que le envíen en práctica número 4. Ahora sí, ya observamos la parte del simulador. Vamos al pizarrón a dejarle las fórmulas. Las fórmulas. Voy a colocar acá. Por lo menos el circuito que le había colocado, ya lo observamos aquí. Tiene que calcularlo con la calculadora que le dejé en las diapositivas. En la práctica 1 vamos a utilizar, por lo menos si le mando allá el voltaje RMS, la fórmula es voltaje RMS igual a 1 entre raíz de 2 por voltaje pi. Esto equivale a 0,70, algo así, 1,2 por voltaje pi. Pero eso lo hacen ustedes con la calculadora, dividimos entre eso, y así van a hallar el voltaje RMS. Ahora, para hallar la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, fórmula que vamos a necesitar por allí. Si le coloco un ejercicio donde, por ejemplo, voltaje igual a 12 seno de 40 y t más 45 grados, que tenemos en los datos, ustedes van a sacar fácilmente acá 12 de amplitud, esto va a ser amplitud, automáticamente eso va a ser amplitud 2. Cuando van a sacar en la fase, va a ser igual a esto, 45.
grados. Y la frecuencia angular, ¿qué va a ser? La frecuencia angular es, ahora la frecuencia angular va a ser ¿cuál? Este que tenemos acá. Esto equivale a la frecuencia angular. Entonces, ¿cuánto vale? 40. La frecuencia angular. ¿40 qué? Y T. La multiplican por pi, que es 3,14. 40 por pi, que es 3,14. 3,14, 16, y tiene 4 decimales. T. Y allí hallarían la frecuencia angular. Multiplicamos solamente 40 por pi. Y una 40 por pi y le da la frecuencia angular. ¿Ok? Ahora, para tener si el nivel 12 es igual a cero, si se le pide y eso, es cuando las expresiones de la onda no cambian. No hay desplazamiento de onda, entonces va a ser un nivel de Oxford igual a cero. Acá. Esto para trabajo las señales que van a hacer ustedes, que van a ser como 4 o 5 en la práctica número 3 del osciloscopio. Ahora vamos con la práctica número que le conecten un generador, le conecten un osciloscopio que genere la señal, por eso lo sacan ustedes del Livewire. Aquí van a utilizar y van a ver lo que es el nivel de Oxford, todas esas cosas. Multiplicando por la RMS, por el voltaje, lo que le dije que si la gráfica que le dé en el Livewire, que estamos acá, ejemplo, la señal empieza así, aquí hay un valor en esta parte del cuadro pico, es igual, y las subdivisiones, si hay 15, sería 15 el valor pico, y el valor RMS lo calculan con la anterior fórmula, y ahí van sacando lo que es los valores de frecuencia que van a utilizar, la fórmula que le dije que es igual a un sobre el periodo si es 40 milisegundos, si lo colocan acá en tiempo de milisegundos o segundos, en esta parte, aquí lo colocan en voltaje, 10, de 15, aquí daría 20, 40, 60, ya sucesivamente, que ustedes coloquen de la X, la C y la Y en el osciloscopio. Ustedes tienen que graficar y calcular eso para que les den la señal. Y le van a calcular el valor pico, porque tiene que decir esto que les estoy mostrando acá, que esto es el valor pico. De aquí hasta acá, desde 0 hasta aquí, sería 15. Un ejemplo, en 15. Cuando le coloco un generador al osciloscopio, porque puede ser que le mande a colocar y agregue un generador de señales y no unas fuentes. Esto es una fuente normal de voltaje. Voy a mandar a colocar un generador de señales que lo van a encontrar. En vez de conectarle una fuente, conectan un generador y así grafico. Teniendo el generador, vamos a colocarlo aquí, no sé muy bien. Si tiene una fuente de voltaje, algún ejercicio y le manda a agregar
le quiten esta fuente y coloquen un generador de señales, lo buscan en el iWire y ahí lo conectan directamente al circuito, como si fuese conectando esta fuente al circuito. Puede ser así, con una fuente normal o con un generador de señales. Y en la de aquí derecha, el generador de señales en el iWire, le colocan los valores que le están pidiendo en ese momento. Y ahora, para la fórmula del tiempo de carga y descarga, ya la vieron. Tiempo de carga, ya la vieron en el igual y pues lo voy a colocar de nuevo, que es el tau, que significa tau es igual a R por C. El tiempo de carga sería T normal de carga a 5 veces tau. Tiempo de carga, una T normal, tau, igual a 5 veces tau. Y el tiempo de descarga, tiempo de descarga, utilizamos la misma, tau, a R por C. Y el tiempo de descarga sería una T normal, tiempo de tiempo, a 5 veces tau. Igualmente, la misma forma. Pero vamos ahora, cuando cierre el switch 1, tienen que empezar a evaluar cerrar el switch 1, este switch, cerrar el switch 1, cerrar que hay así, cerrar el switch, en el circuito, tendríamos para un tiempo igual a 0, una I máxima. Esta es la fórmula que van a utilizar para hallar los valores con la calculadora del Víctor que está en la diapositiva. I máxima de su B, voltaje entre R por E a la menos T sobre RC. Este RC, ustedes observan este RC que tengo acá, lo sustituye con un tau y ya lo tiene. Si le damos un ejemplo, un tau de 1, de 2, un tau de 1, de 2 ejemplos, lo sustituye nada más acá, colocando acá abajo y listo. No están colocando, multiplicando resistencia con condensador, sino una vez sustituyen el tau en la fórmula. Tenemos ahora el máximo, ya lo tenemos. Ahora el Q máximo, esta es la fórmula que van a aplicar. El C es condensador por peso de voltaje. Peso de voltaje. Tenemos la otra fórmula. El máximo es este que está acá. El R de la I máxima. Tenemos ahora parece que un faradio es igual a 1.000.001 de microfaradio. No lo recuerdo. Tenemos ahora que van a evaluar a un tiempo distinto. Tiempo de carga que lo vieron, tenemos fórmula que les dije aquí en el igual, en el ejercicio que les di como ejemplo. Tenemos ahora para un tiempo distinto de 0. Tiempo distinto de 0 puede ser tiempo igual a 10, un tiempo igual a 10, como por ejemplo, como el ejercicio que les mostré, cuando me los 10 segundos, utilizamos la siguiente fórmula, que eso van a sustituir este tiempo igual a 10, van a sustituir en la calculadora, le dicen, como le expliqué, 0 o 10,
lo evalúan en las dos, para un tiempo igual a 0 y para un tiempo igual a 10. Entonces, I de carga va a ser igual, I de carga a E a menos T sobre C. El Q máximo va a ser igual C condensador por B sub B por 1 menos E a la menos 3 sobre C. Esta es una de carga, un máximo. Así seguimos ahora con el voltaje del condensador, si se lo, porque el voltaje de carga del condensador es igual a ¿qué? Condensador es igual a 1 menos E a la menos 3 sobre C. Primero una fórmula. Eso cuando estemos hallando, cuando vayan allá, un tiempo diferente de cero. Ahora, con un tiempo de descarga, cuando cerramos el switch 2, lo cerramos y quedaría así, switch 2 cerrado. Terminamos la fórmula para un tiempo igual a 0, igual, ahí de descarga, y de descarga igual a E a la menos 3 sobre 6. La I máxima, pues con una fórmula, la I máxima es igual a B sub 0 sobre R. Este B sub 0 cambia cuando estamos hablando de B sub B. Va a ser en estos problemas, porque un voltaje con eso va a ser igual. B sub 0 va a ser igual a B sub B. Si es un valor, tiene B sub 0, el voltaje de 100 voltios, entonces B sub B vale 100 y B sub 0 va a valer 100 también. Lo sustituyen aquí. B sub 0 sobre R por U E a la menos 3 sobre 3. No, no está bien, ¿no? Ahora acá, vamos, máximo es igual a ver su 0 sobre R por B a la menos 3 sobre R. Ahí tenemos la I max. Tenemos la I máximo. El voltaje comienza ahora va a ser igual a ¿qué? A E a la menos 3 sobre RC, este voltaje en carga de condensador en esta fórmula. Está el condensador en la parte de carga. Y el Q máximo, ahora de arriba, para C por su 0 por E a la menos 3 sobre X. Ustedes aplicando esta fórmula que les estoy dejando aquí, todas estas fórmulas que estoy dejando aquí, cuando lo evalúen en parte de carga y en parte de carga del condensador, van a dar los mismos resultados que hay con la calculadora de circuito RC, que tienen que colocarle todos los decimales para que le dé exactamente igual a la calculadora del circuito de RC. Ya tengo la fórmula del tiempo de carga cuando le vale para un tiempo igual a 0, pero si le valgo para un tiempo distinto de 0, para t igual a, que a 20, un ejemplo, 20 segundos, lo evalúo para ese tiempo, ya cambié las fórmulas, ya me dio que I máximo es igual a B sub 0 sobre R, E a la menos T sobre RC, la I de carga
La fórmula, la siguiente, que a la menos 3 sobre RC, tengo dos fórmulas ya, con R, y tenemos la Q máxima en C, nos vamos a hablar de esta fórmula, cuando cierro, abro el switch 1, switch 1, y cierro el switch 2, cierro el switch 2, el switch 2, lo cierro en tiempo de descarga. Esto, fórmula que están acá, cuando estamos hablando en forma de tiempo variable, cuando se está descargando. ¿Qué me va a dar? La Q máximo, utilizan esta fórmula C por B sub 0 por E a la menos T por E a la menos T sobre RC. Aquí tengo Q máximo, tengo y de carga y máxima para un tiempo diferente de cero, pero estamos hablando de un tiempo de descarga. Es cuando cierro el switch 2, que lo hablé anteriormente. Y la última fórmula sería el voltaje del condensador. El voltaje del condensador es igual a acá, E a la menos T sobre RC, y B sub 0 es igual a B sub C por E a la menos T sobre RC. Con esa fórmula ustedes van a hallar los resultados exactos de, para hallar el ejercicio que les voy a mandar como parte de la calculadora y lo hallan y así comparan, porque les voy a enviar la parte que tienen que resolver, vuelvo y repito, en la parte analítica y así lo van a resolver con estas fórmulas. Yo lo dejo para que las miren, las tengan allí. Bueno, llegamos al final ya. Estamos dejando esto. Claro que ya estamos llegando al final con esta calculadora, la tienen acá, la vuelvo a señalar. Cuando vayan a hallar la parte de carga y descarga, ya saben cómo es, por esta parte se meten a la descarga, descarga el condensador, acá vuelven y entran, suben y se meten a la carga del condensador. Voy ahora a dejarle otra vez las diapositivas para que observen que ya llegamos al final con esta penúltima lámina. Tengo todos estos enlaces, lo voy a subir al documento como dicen en el módulo 1, en los videos referenciales. Tengan en cuenta enviar la actividad a tiempo, porque eso difiere en la ponderación de la nota. Cualquier duda me pregunta por la mensajería de la plataforma que estaré respondiendo en el aula. Y los cálculos analíticos, repito, lo hacen con las fórmulas que les dejé allí en el pizarrón. Si no me entienden algo, pues me preguntan, que yo con gusto estaré respondiendo. Y tengan en cuenta que la parte teórica tienen que, repito, resolverla para que la sumen con la parte práctica. Si no, la nota sería diferente, claro está. Bueno, me despido, nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego.